Bienvenida de nuevo a Cuentos de Valentía, deseándote un día verdaderamente bueno, lleno de momentos de calma y cosas gentiles por delante. Y ahora, demos juntas un paso hacia la historia de hoy. Oso. Mi esposo y mis dos hijos me entregaron los papeles de divorcio y avisos de avistas. La casa, el negocio, la empresa, todo perdido. Mi hija se burló, llamándome patética mientras todos reían. Sonreí, firmé sin temblar y me fui en silencio. En menos de una semana, mi teléfono se iluminó con 42 llamadas desesperadas. El karma había llegado más rápido de lo esperado. Creeré una fiesta mañana. La risa de Sofía flotó por el ducto de ventilación desde el despacho de Elías, justo debajo de nuestra recámara. Pegué la oreja a la rejilla de metal. Papá, ¿estás seguro de que el abogado dijo que el aviso de desalojo es legal? Era la voz de Mateo. Lo tenemos todo cubierto, respondió Elías. El traspaso del negocio, las escrituras de la casa, los papeles del divorcio. Para mañana en la noche, tu madre no será dueña de nada, excepto de ese viejo Honda que se niega a vender. Me quedé congelada en el piso de nuestra recámara, con las rodillas clavadas en la alfombra, mientras mi familia discutía casualmente cómo borrarme del mapa. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estar aquí. Si crees que la traición familiar merece consecuencias, por favor considera suscribirte. Es gratis. Y ayuda a que otras personas encuentren estas historias importantes. Ahora veamos lo que descubrí. Mi mano encontró el borde de la base de la cama, apretándolo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. A través de la rejilla, escuché el rechinar de las sillas contra el piso del despacho de Elías, el crujir de los papeles. La voz de Mateo subió de nuevo, clínica y distante, de la misma forma en que probablemente sonaba en los juzgados. Los documentos de traspaso son blindados. Lo estructuré de tal manera que no pueda alegar coerción, mientras firme por su propia voluntad, pensando que es otra cosa. Estamos protegidos. ¿Y Leticia está lista para mudarse este fin de semana?, preguntó Sofía. Había una ansiedad en su voz que me revolvió el estómago. Leticia Lozano. Ese nombre llevaba meses flotando en nuestro círculo social. Una viuda reciente, que había heredado el negocio de materiales de construcción de su marido. Leticia entiende los tiempos, dijo Elías. Su voz tenía una calidez que yo no había escuchado dirigida hacia mí en más de un año. Ya movió algunas de sus cosas a la bodega del centro. En cuanto Alma se vaya, podemos empezar de cero. Me arrastré hacia atrás, alejándome de la ventilación, con movimientos silenciosos sobre la gruesa alfombra que yo misma había elegido por sus cualidades para amortiguar el sonido. ¡Qué ironía! Que mi elección de decoración ahora me permitiera escuchar a escondidas mi propia ruina. Poniéndome de pie sobre piernas temblorosas, me acerqué a la ventana de la recámara y miré hacia el patio donde habíamos criado a nuestros hijos. Los columpios habían desaparecido hacía años, reemplazados por el taller de Elías, pero aún podía ver su fantasma en ese pedazo de pasto gastado que nunca terminó de recuperarse. La conversación de abajo continuaba, pero yo ya había escuchado suficiente. Mi familia llevaba meses planeando esto, mientras yo mantenía sus vidas funcionando sin contratiempos. Solo esta mañana ya había revisado 5 contratos para la constructora, confirmado las entregas de material de la próxima semana y cuadrado las cuentas que, supuestamente, Mateo administraba. Caminé hacia nuestro closet y bajé la maleta pequeña de la repisa superior, esa que usaba para los viajes de negocios de una noche. Mis manos se movían en automático, doblando ropa, seleccionando prendas que existían desde antes de mi matrimonio. El collar de perlas que mi madre me regaló cuando me gradué de la preparatoria.
el reloj que me compré con mi primer sueldo, el álbum de fotos de la universidad de antes de que Elías existiera en mi mundo. Abajo, escuché la puerta del despacho abrirse. Los pasos se dispersaron por la casa. El pisar pesado de Elías se dirigió a las cocinas. Los pasos más ligeros de Mateo fueron hacia la puerta principal, probablemente yéndose a su departamento en el centro, ese del que yo fui aval cuando su crédito no fue suficiente. Los tacones de Sofía repiquetearon hacia la cochera, donde descansaba su Dube, el carro que le habíamos regalado por terminar su maestría. Guardé la maleta de vuelta en el closet y bajé las escaleras con una normalidad ensayada. Elías estaba de pie en la barra de la cocina, sirviendo café en su taza favorita, esa que tenía una grieta finita que Mateo le regaló hacía años. Levantó la vista cuando entré y por un instante vi el destello de algo. Culpa, anticipación, pasó demasiado rápido para identificarlo. ¿Planes para la mañana?, pregunté, sacando mi propia taza de la alacena. Solo un poco de papeleo en el despacho. No me miró a los ojos. Mañana es un gran día. Tu cumpleaños. Las palabras se sentaron entre nosotros como un arma cargada sobre la mesa. 60 años. Le eché un chorrito de crema a mi café, viendo cómo se arremolinaba y desaparecía en la oscuridad. Supongo que vale la pena celebrarlo. Tenemos algo especial planeado. Su sonrisa no le llegó a los ojos. No lo había hecho en meses, me di cuenta. ¿Cuándo había dejado de notarlo? La mañana se extendía por delante con su rutina habitual, pero ahora todo se sentía distinto. Manejé hasta la bodega de nuestra constructora. Tres tarimas de piso de encino de primera habían desaparecido de nuestro sistema. 2 cargamentos de mármol habían sido redirigidos sin autorización. Las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente justo en las noches en que ocurrieron estos cambios. Señora Alma, dijo Carlos, bajando la voz, algo no anda bien aquí. Estos no son accidentes ni fallas del sistema. Le di unas palmaditas en el hombro. Este hombre leal que había trabajado con nosotros desde el principio. Lo sé, Carlos. No te apures por eso. Solo documenta todo con mucho cuidado. Él asintió, con la confusión pintada en el rostro. No entendía por qué yo no estaba más alterada. ¿Cómo le explicaba que unos pisos robados eran la menor de mis preocupaciones, cuando mi vida entera estaba siendo desmantelada sistemáticamente por las personas en las que más confiaba? El resto del día transcurrió en una neblina surrealista. Fui a juntas, firmé órdenes de compra y resolví problemas como si todo fuera normal. Pero muy en el fondo, mi mente corría, planeaba, se preparaba. Cada interacción con Mateo se sentía como una obra de teatro. Pasó por la oficina para discutir los problemas software desde el software con el inventario. Su rostro era una máscara de preocupación profesional, también tan presente que él había orquestado toda la situación. Sofía llamó para confirmar la cena familiar del domingo, con una voz brillante y falsa. Ahí celebraremos tu cumpleaños como se debe, mamá. Solo la familia como te gusta. Estuve de acuerdo, igualando su tono, ambas interpretando nuestros papeles en este elaborado engaño. Esa noche me quedé en la cocina preparando la cena mientras Elías trabajaba en su despacho abajo. A través de la ventilación podía escucharlo hablar por teléfono, probablemente con Leticia, con una voz baja e íntima. Mañana planeaban entregarme los papeles en lo que yo debía creer que era mi fiesta de cumpleaños. Mañana me verían ceder todo lo que había pasado 32 años construyendo. Pero esta noche estaba en mi cocina preparando la comida favorita de ellas por última vez, con movimientos tranquilos y precisos. Creían que yo no me daba cuenta de nada, que estaba contenta en mi rutina, ciega a sus maquinaciones.
que lo siguieran creyendo, que el mañana llegaría lo suficientemente pronto y con él sorpresas que jamás anticiparon. Mi celular descansaba sobre la barra con 3 números ya guardados, esperando las secuelas del día siguiente. Margarita Ríos, contadora forense. Santiago Arriaga, abogado corporativo. El detective Raúl Morales, quien todavía tenía preguntas sobre la muerte de mi socio de negocios hace 8 años. Sonreí mientras servía la cena, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. Pensaban que mañana era su gran final, cuidadosamente orquestado. No tenían ni idea de que, en realidad, era solo el comienzo. La mañana llegó con Elías de pie junto a mi cama, sosteniendo una taza de café humeante y con una expresión que no le veía desde la graduación de preparatoria de Mateo. Le temblaban un poco las manos al dejar la taza en el buró. El líquido se agitó peligrosamente cerca del borde. Feliz cumpleaños, mi amor. Ponte tu vestido azul hoy, el de nuestra cena de aniversario del año pasado. Su voz arrastraba una formalidad extraña, como si leyera un guión que se había aprendido a medias. Tenemos algo especial planeado para ti allá abajo. El vestido azul colgaba en nuestro closet, todavía con las etiquetas puestas. Lo había comprado para nuestro aniversario, pero nunca llegamos a esa cena. Elías había puesto de pretexto una emergencia en la constructora esta noche, aunque días después le encontré en la chamarra el recibo de un restaurante del centro. Mesa para 2. Me puse el vestido ahora, sintiendo la diferencia. Y noté. Me observaba desde el marco de verdad, marcando con el pie un ritmo nervioso, piso de madera que yo reconocía tras 32 años de matrimonio. Bajar nuestras escaleras se sintió diferente esta mañana. Las fotos familiares de siempre en la pared parecían observar mi descenso con ojos cómplices. Abajo, la sala había sido reorganizada. Nuestros muebles estaban empujados contra las paredes, creando un espacio abierto en el centro donde nuestra mesa de centro de caoba reposaba como un altar. La luz de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba un grueso folder manila colocado exactamente en el medio. Mateo estaba de pie junto a la puerta principal, con las piernas separadas bloqueando el paso, vestido con su traje de juzgado a pesar de ser sábado. Tenía el celular afuera, sostenido en un ángulo que sugestaba grabando. Sofía colocó cerca del pasillo que daba a la cochera, con su propio celular levantado y una sonrisita asomándose en sus labios. Formaban un triángulo con Elías en la punta y yo estaba en el centro, rodeada. Por favor, siéntate, Alma. Elías señaló la silla que habían colocado frente a la mesa. No me siempre donde me había sentado para miles de cafés matutinos, sino una silla de la cocina traída específicamente para este momento. La madera se sintió helada a través del vestido de seda. Mateo se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Su voz de abogado borró cualquier rastro del hijo que solía llamarme para pedirme consejos durante la carrera de Derecho. Mamá, tenemos que discutir algunos cambios en la estructura familiar y en los acuerdos del negocio. Lo que presentamos hoy es el resultado de una cuidadosa consideración y asesoría legal. El folder se abrió bajo los dedos de Elías, revelando documentos marcados con pestañas amarillas que indicaban dónde firmar. Tantas pestañas, las pestañas de toda una vida. Mateo siguió hablando con palabras que fluían con una precisión ensayada, mientras yo veía las manos de Elías temblar al esparcir los papeles sobre la superficie de la mesa. El primer documento es una demanda de disolución de matrimonio. Los términos son generosos, considerando las circunstancias. Los ojos de Mateo nunca se encontraron con los míos. Estaban fijos en un punto
justo por encima de mi cabeza. Recibirás tus pertenencias personales y el Honda. El segundo paquete transfiere tu participación en la constructora a papá, reconociendo su papel como operador principal. El tercero renuncia al reclamo sobre esta propiedad, reconociendo que la hipoteca y las mejoras se financiaron principalmente gracias a los esfuerzos de papá. Cada palabra aterrizaba con un impacto calculado, pero fue Elías quien dio el golpe personal. Nos hemos distanciado, Alma. Tú sabes que tenemos, esto es lo mejor para todos, una oportunidad para nuevos capítulos. Su discurso memorizado tropezó mientras gesticulaba vagamente hacia los papeles. Leticia Lozano nos ha estado ayudando a navegar esta transición. Ella entiende de negocios, entiende lo que necesitamos para seguir adelante. Sofía habló por fin, y su joven voz cargaba una crueldad que debió haber sido ensayada para lograr una entrega tan perfecta. Ya movimos tus cosas a la cochera, mamá. Las cosas que de verdad son tuyas, al menos. La mayor parte fue el dinero de papá lo que compró todo lo demás. Bajó un poco el celular para mirarme directamente. Ya está, todo separado, etiquetado y listo para que te lo lleves. El silencio que siguió se sentía vivo, respirando en el espacio entre nosotros. Por la ventana del frente capté un movimiento. La señora Hernández, de la casa de enfrente, estaba parada en su jardín, fingiendo regar unas plantas que no necesitaban agua. Tomás Martínez, el vecino de al lado, había elegido este preciso momento para revisar su buzón por tercera vez en la mañana. Lo sabían. Toda la cuadra había sido informada, advertida o invitada a presenciar mi humillación. Eres patética, mamá. Las palabras de Sofía cortaron el silencio con precisión quirúrgica. ¿De verdad creíste que te necesitábamos todavía? Papá levantó este negocio. Mateo tiene la experiencia legal. Yo tengo mi propia vida, mi propia carrera. ¿Qué es exactamente lo que aportas? Aparte de hacer lo mismo, todos los días, como una especie de robot. La risita de Mateo fue rápida y afilada, un sonido que nunca antes le había escuchado. La risa de Elías le siguió, nerviosa y aguda. La risa de un hombre que había cruzado una línea y no encontraba el camino de regreso. El sonido rebotó en las paredes del hogar que yo había pasado 3 décadas creando, manteniendo y llenando con lo que creí que era amor. Un movimiento desde la cocina llamó mi atención. Marcos Vera entró en escena, el amigo de Mateo de la Escuela de Leyes, quien había asistido a docenas de cenas en esta misma mesa. Sostenía su portafolio como si fuera un escudo, con una expresión profesionalmente neutral. Estoy aquí como testigo, anunció innecesariamente, para verificar que todas las firmas se otorguen libremente y sin coerción. La pluma apareció en la mano de Elías, cara y pesada. La Montblanc que le regalé cuando conseguimos nuestro primer contrato grande. Me la extendió con la misma mano que había sostenido la mía durante los dolores de parto, en el funeral de mi madre, en las celebraciones, en los fracasos y en las mañanas comunes de martes que ahora se sentían como tesoros, que nunca valoré lo suficiente. Tomé la pluma. Su peso se sentía significativo, definitivo. La habitación contuvo el aliento cuando jalé el primer documento hacia mí. Mateo cambió ligeramente de posición, asegurándose de que su celular captara todo. Sofía hizo zoom con el suyo. La respiración de Elías se volvió audible en el silencio. Mi firma fluyó sobre la primera pestaña, amarilla con soltura y práctica. Luego la segunda, la tercera. Cada nombre escrito con la caligrafía cuidadosa que mi madre me insistió en perfeccionar en aquellos tiempos donde las firmas significaban promesas y las promesas significaban algo. Cedí la casa donde mis hijos dieron sus primeros pasos.
Cedí el negocio que ayudé a construir desde una sola camioneta y un sueño. Cedí 32 años de matrimonio con la misma mano firme que alguna vez firmó nuestra acta de boda. Al completar la última firma, dejé la pluma con un suave clic contra la superficie de caoba. Levantando la vista, me encontré con los ojos de cada uno de ellos a su turno. Los de Mateo reflejaban triunfo mezclado con algo más, incertidumbre. El celular de Sofía bajó un poco mientras procesaba mi tranquilidad. Elías dio un paso atrás, como si yo fuera a explotar, a enfurecerme, a convertirme en el espectáculo para el que, al parecer, se habían preparado. Y entonces sonreí. Una sonrisa de verdad, de las que llegan a los ojos y transforman el rostro en algo que no habían visto en años. Paz. Los perturbó más de lo que cualquier grito hubiera podido. Gracias, dije suavemente, levantándome de la silla con una gracia deliberada. Esto hace que todo sea muchísimo más sencillo. Mi firme compostura hasta que cerré la puerta del Honda detrás de mí. El motor del viejo carro arrancó al tercer intento, tal como lo había hecho durante los últimos 15 años. Y me alejé manejando de mi vida anterior con nada más que 2 maletas y un silencio tan absoluto que se sentía como ahogarse. El hotel de estancias prolongadas estaba a unos 20 kilómetros de la casa, lo suficientemente lejos para que nadie de nuestro círculo social viera por accidente mi carro en el estacionamiento. El recepcionista apenas levantó la vista mientras yo contaba los billetes para pagar una semana de hospedaje. La habitación 237 olía a desinfectante industrial y a sueños rotos, pero tenía una puerta que se ponía con seguro y una cama que no compartía con un hombre que llevaba 6 meses planeando cómo desecharme. Dejé las maletas junto a la puerta y saqué mi celular, poniéndolo en modo avión antes de quitarle el chip por completo. Esperarían que llamara a alguien, a quien fuera, para gritar, llorar y suplicar explicaciones. En su lugar, desaparecería en el silencio que ellos mismos habían creado. Pero primero necesitaba información. Durante el trayecto, había fotografiado mentalmente cada documento que firmé y ahora esparcí las fotos de mi celular sobre la cama, haciendo zoom en las imágenes que logré capturar mientras fingía leer. El lenguaje legal de Mateo era preciso, pero arrogante. Había escondido cláusulas en las subsecciones, asumiendo que yo firmaría sin leer, igual que aparentemente hacía todo lo demás sin pensar. Una cláusula en particular resaltaba un acuerdo de no competencia que me impedía trabajar en la construcción en un radio de 800 kilómetros, inválido según las leyes del Estado. Pero ellos no sabían que yo lo sabía. Mi libreta se llenó rápidamente con columnas de información. Los bienes que ellos conocían contra los que no. La cuenta bancaria separada que abrí hace 3 años cuando empecé a notar las discrepancias. Ahora guardaba $40,000 en honorarios legítimos de consultoría de proyectos alternos que Elías consideró demasiado pequeños para molestarse. La bodega al otro lado de la ciudad donde guardaba las antigüedades de mi madre todavía a mi nombre de soltera. La red de proveedores que trataban directamente conmigo, saltándose los canales oficiales de la empresa. Exactamente a la medianoche, caminé al centro de negocios del hotel y usé su teléfono para hacer la primera llamada. Margarita Ríos contestó al segundo tono, con voz alerta a pesar de la hora. Habíamos sido compañeras de cuarto en la Universidad Estatal, ambas estudiando negocios cuando las mujeres todavía éramos una rareza en esos salones. Ella se había convertido en contadora forense, especializándose en casos de divorcio, encontrando bienes ocultos con la dedicación de un sabueso. Alma, este número no es tuyo. Su voz se afiló con preocupación. Necesito tu experiencia, Margarita, de forma confidencial.
¿Podemos vernos mañana? ¿Dónde y a qué hora? Sin preguntas de por qué la llamaba de un número desconocido a medianoche, sin expresiones de sorpresa. Margarita había manejado suficientes divorcios feos para reconocer el tono de una mujer en crisis. La segunda llamada requería un manejo más delicado. Santiago Arriaga había construido su despacho de abogados sobre litigios corporativos. Pero hace 4 años yo había ayudado a su hija Rebeca a escapar de un matrimonio abusivo, escondiéndola en nuestra casa de huéspedes durante 3 semanas, mientras Santiago tramitaba las órdenes de restricción. Él intentó pagarme, intentó expresar su gratitud de la forma en que les importa a los hombres como él, pero yo simplemente le dije que algún día podría necesitar un favor. Santiago, soy Alma Arriaga. Te llamo para cobrar ese favor. Su pausa duró 3 segundos. Voy a despejar mi agenda de la mañana. Entrada por mi oficina privada a las 7 en punto. La tercera llamada me hizo temblar levemente la mano. El detective Raúl Morales había investigado la muerte de mi socio, Roberto Lozano, hace 8 años. Ataque al corazón a los 52 había dictaminado el forense, aunque Roberto acababa de pasar un examen físico completo un mes antes. Su viuda, Leticia, había heredado sus acciones en nuestra mayor competencia, para luego venderlas 6 meses después por el triple de su valor cuando la empresa, misteriosamente, recibió 3 contratos del gobierno que Roberto había estado persiguiendo. Detective Morales, habla Alma Arriaga. Tengo información sobre Roberto Lozano que podría interesarle. Ese caso lleva congelado 8 años, señora Alma. No estará congelado después que escuche lo que descubrí sobre el esposo anterior de Leticia Lozano, el que murió 5 años antes que Roberto. El silencio se alargó lo suficiente como para hacerme pensar que había colgado. Luego dijo, ¿puede venir a la delegación mañana por la tarde? Traiga todo lo que tenga. Para el amanecer, mi celular había acumulado 17 llamadas perdidas a pesar de estar apagado. La computadora del centro de negocios del hotel mostraba 53 correos en la cuenta nueva que había creado. Varios eran de Carlos, mi gerente de bodega, cada uno más urgente que el anterior. Lo llamé desde el teléfono del hotel, sabiendo que estaría en la bodega a las 5:30, igual que todas las mañanas durante 12 años. Señora Alma, gracias a Dios, todo es una locura aquí. El señor Elías llegó a las 4 de la mañana con esa señora Lozano, me hizo cambiar todas las contraseñas de las computadoras. Dijo que usted se había tomado una licencia médica. Bajó la voz. Ella estaba midiendo las oficinas, hablando de remodelaciones. Carlos, necesito que hagas exactamente lo que te digan, pero también necesito que documentes todo. Cada cambio, cada visita, cada orden inusual o cancelación. ¿Puedes hacer eso sin que sea obvio? Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, señora Alma. Eso no se me olvida. Las siguientes 2 horas trajeron una avalancha de información. 3 clientes importantes habían llamado a Carlos directamente, confundidos por correos de Mateo anunciando una reestructuración y aumentos de precios. 2 proveedores reportaron que los términos de pago habían sido cambiados unilateralmente de 30 a 90 días. El maestro de obra del proyecto, Aranda, mencionó que esa mañana les habían entregado materiales de baja calidad, a pesar de que las especificaciones claramente pedían calidad premium, pero la información más valiosa vino de una fuente inesperada. Norma Palacios, la dueña de la cafetería donde Elías se reunía con los clientes, llamó a la línea principal del hotel preguntando específicamente por mí. Alguien le había dicho que yo podría estar hospedada ahí. Mija, no sé qué esté pasando en tu mundo, pero ese marido tuyo se ha estado viendo con Leticia Lozano todos los martes y jueves en la mañana.
durante los últimos 18 meses, siempre en la mesa del rincón. Yo siempre pensé que estaban siendo discretos. Hizo una pausa. Mi prima Linda trabaja en los juzgados. Leticia ha ido 3 veces en el último mes a meter papeles. Y aquí viene lo interesante. Ella metió exactamente el mismo tipo de documentos antes de que su segundo marido muriera. Linda se acuerda porque le pareció raro en ese entonces que estuviera dejando todo en orden meses antes de que a él le diera ese infarto fulminante. Las piezas formaron un patrón tan claro que me pregunté cómo no lo había visto antes. Elías no se había enamorado de una mujer más joven, ni se había aburrido de nuestro matrimonio. Había sido seleccionado, preparado, y ahora estaba posicionado para algo mucho peor que un divorcio. Leticia Lozano no solo robaba negocios, eliminaba a sus dueños después de asegurar el control. Hice una última llamada esa mañana, esta vez a Sara Martínez, quien dirigía la agencia de investigación privada que Santiago me había recomendado para asuntos de negocios. Su tarifa era cara, pero valía la pena, especialmente cuando mencioné el nombre de Leticia Lozano. Esa mujer tiene reputación, dijo Sara con cautela. Voy a necesitar un anticipo, pero puedo tenerte unos antecedentes preliminares para mañana. Aunque te advierto algo, si la mitad de lo que he escuchado es cierto, no estás lidiando con una simple situación de divorcio. Estás lidiando con alguien que juega para ganar permanentemente. La habitación del hotel se había transformado de un refugio a un centro de mando. Documentos esparcidos por toda la cama, la laptop abierta en cuentas de negocios que ellos no sabían que existían. Números de teléfono de aliados que me ayudarían a navegar el desastre que mi familia había desatado. Creían que habían ganado. Creían que yo me desmoronaría en la nada mientras ellos celebraban su libertad. No tenían ni idea de lo que en realidad habían hecho. Me habían liberado a mí también. Margarita Ríos llegó a la habitación del hotel a las 7 de la mañana siguiente, cargando 2 laptops y una caja de archivos que hizo rechinar el escritorio cuando la puso encima. Su expresión pasó de una preocupación profesional a una verdadera alarma cuando vio los documentos que yo había grafiado esparcidos por la cama, cada uno marcado con notas adhesivas, detallando las cláusulas ocultas y sus implicaciones. 3 años, dijo después de 90 minutos de análisis, con los dedos volando sobre las teclas de la calculadora. Han estado desangrando a la empresa durante 3 años. Alma, los patrones son clarísimos una vez que sabes qué buscar. Abrió unas hojas de cálculo en su laptop y los números formaron una historia de robo sistemático, fondos desviados a través de pagos a proveedores falsos, gastos legítimos inflados en un 30% y el excedente enviado a cuentas en las Islas Caimán, materiales de construcción comprados pero nunca entregados, sus costos deducidos como pérdidas. El total me revolvió el estómago. 1.2 millones de dólares robados metódicamente mientras yo estaba concentrada en las operaciones diarias. La firma digital de Mateo aparece en cada documento fraudulento, continuó Margarita, resaltando transacciones específicas. Usó la credibilidad de su despacho de abogados para autorizar transferencias que nunca pasarían una auditoría real. Y mira esto, señaló una serie de ventas de equipo de hace 6 meses. Tu hija vendió 3 retroexcavadoras y una grúa a través de un tercero. El equipo se fue a la mitad de su valor de mercado y el comprador fue una empresa fantasma que rastreamos hasta una galería de arte. Su galería. La galería que Sofía había abierto el año pasado, la que habíamos celebrado con champaña y fotos de padres orgullosos. Y cada inauguración, cada exhibición financiada con equipo robado de la empresa que su abuelo había iniciado con sus propias manos
y una sola camioneta. El descubrimiento más condenatorio de Margarita llegó al cruzar las fechas. El nombre de Leticia Lozano aparece en las tarjetas de firmas de tus cuentas de negocios 2 semanas antes de tu cumpleaños, antes de que se presentaran los papeles del divorcio. Estaban tan seguros de que ibas a firmar que ya habían iniciado el proceso de transferencia. Mi celular vibró con un mensaje de Carlos. Necesito hablar en persona. Urgente. Me vi con él en un restaurante a unos 8 kilómetros de la bodega, eligiendo una mesa donde pudiera vigilar la puerta. Por eso, Carlos llegó con aspecto alterado, deslizándose en el asiento frente a mí con movimientos que sugerían que venía cuidándose las espaldas. Señora Alma, me quedé hasta tarde anoche fingiendo hacer inventario. Como a las 9, su esposo apareció con esa señora Lozano. No sabían que yo estaba en el área de almacenamiento de arriba. Sacó su celular y deslizó el dedo hasta una aplicación de grabadora de voz. Grabé esto. El audio se escuchaba ahogado, pero lo suficientemente claro. Era la voz de Elías. Una vez que el divorcio finalice, podemos empezar a liquidar bienes de forma más agresiva. Luego Leticia, con un tono frío y calculador. Los tiempos son críticos. Necesitamos que quede completamente removida de cualquier puesto de toma de decisiones. Si intenta interferir, nos encargaremos. Ya me he encargado de obstáculos antes. Hay más, susurró Carlos. Revisé el sistema de seguridad esta mañana. Alguien borró grabación de 3 noches específicas durante el último mes, pero no sabían del disco duro de respaldo que instalé en el techo. Lo tengo todo. El video que había guardado en una memoria USB mostraba a Elías y a Leticia fotografiando listas de inventario, contratos de clientes y acuerdos con proveedores. En un cuadro, Leticia estaba en su celular mientras señalaba nuestra base de datos de clientes en la pantalla de la computadora. La hora marcaba las 2:47 am, 3 semanas antes de mi cumpleaños. Han estado planeando destripar la empresa y venderla en pedazos, dijo Carlos. La escuché mencionar a unos compradores de Monterrey que se quedan con los contratos, pero no con los empleados. Todos serían despedidos. La llamada del detective Morales entró mientras yo manejaba de regreso al hotel. ¿Puede venir a la delegación ahora mismo? Lo que encontré, necesitamos discutirlo de inmediato. Y su oficina no había cambiado en 8 años. Seguía llena de expedientes y tazas de café que parecían experimentos de ciencia, pero su expresión era diferente. Más aguda, más concentrada que cuando investigó la muerte de Roberto. El primer esposo de Leticia Lozano murió de un infarto a los 48. El segundo, Roberto, a los 52. Ambos fueron cremados en menos de 48 horas, lo cual es inusual, pero no ilegal. Pero esto es lo que no vimos la primera vez. Esparció unas fotos sobre su escritorio. Ambos hombres aumentaron sus pólizas de seguro de vida 6 meses antes de morir. Ambos nombraron a Leticia como beneficiaria, y ambos tuvieron los mismos síntomas en sus últimas semanas. Fatiga, falta de aire, dolor en el pecho. Signos clásicos de envenenamiento por digitalis que imitan los síntomas de un ataque al corazón. Abrió otro documento en su computadora. Su esposo aumentó su póliza de seguro de vida el mes pasado. $2 millones. Leticia Lozano aparece como beneficiaria secundaria después de usted, pero una vez que el divorcio se finalice, ella se convierte en la principal. Yo estaba paralizada. Mi especialista en tecnología recuperó mensajes de texto borrados de un celular que Leticia creía haber destruido. Ella y su esposo discutieron soluciones permanentes y ajustes de tiempos respecto a alguien a quien se refieren como el obstáculo. Dado el contexto, creemos que es usted. La habitación se sintió más pequeña de repente.
y las implicaciones fueron aplastantes. Esto no se trataba a solo de dinero negocios. Leticia se había graduado de un asesinato financiero a uno real, y Elías era cómplice o era el siguiente en su lista. Mi celular sonó con un número que no reconocí. Era Miguel Aranda, cuyo desarrollo de vivienda representaba el 40% de los contratos actuales de nuestra empresa. Alma, te llamo directamente a ti, porque algo no anda bien. Mateo faltó a nuestra junta de ayer y luego mandó materiales de segunda a mi obra que ni siquiera se acercan a lo especificado. Mi maestro de obra tuvo que rechazar la entrega. Esa madera de mala calidad pudo haber causado una falla catastrófica. Su voz se endureció. También escuché que ya no está en la empresa. ¿Es verdad? Es complicado, Miguel. Entonces, descomplícalo. Yo contraté a tu empresa por tu reputación de calidad. Si estás empezando algo nuevo, me apunto. El contrato se puede transferir si se cumplen los términos. 2 clientes más llamaron en la siguiente hora con preocupaciones similares. La incompresa de llenando relaciones que yo había pasado 20 construir. Las sustituciones de materiales de Sofía habían causado un derrumbe en una obra. Por suerte sin heridos, pero los problemas de responsabilidad civil se estaban acumulando. Para la noche tenía 3 cajas de archivo llenas de evidencia. Fraude financiero, conspiración para cometer asesinato, sabotaje corporativo y suficiente documentación para destruir las vidas de todos los que se habían reído de mi humillación apenas 48 horas atrás. Margarita había rastreado las cuentas en el extranjero. Morales había armado un caso que detonaría una investigación federal. Carlos había guardado videos que probarían la premeditación. El reporte preliminar de Sá Martínez sobre Leticia incluía otras 2 muertes sospechosas en diferentes estados. La mujer que había salido caminando de su casa sin nada más que recuerdos se había transformado en algo completamente distinto. Creyeron que se estaban deshaciendo de una esposa y madre agotada. En su lugar, habían creado su peor pesadilla. Una mujer que no tenía nada que perder y todo que probar. Las cajas de archivo reposaban en mi cuarto de hotel como armas cargadas esperando ser disparadas. Pero me obligué a esperar. Los tiempos determinarían si mi evidencia los destruiría o solo los heriría lo suficiente como para que tomaran represalias. Cada mañana traía nuevos reportes de Carlos que confirmaban lo que yo ya sabía. Sin mí, la empresa se estaba devorando a sí misma. La grúa de los Hernández se volvió a descomponer hoy, me informó Carlos durante nuestra llamada del martes por la mañana. Mateo se negó a autorizar los gastos de reparación. Dijo que simplemente usáramos la de respaldo. Él no sabe que vendimos la grúa de respaldo hace 6 meses. Sofía manejó esa transacción ella misma. El operador tuvo que abandonar la obra de los Mitchell. A través de la ventana del hotel vi la lluvia escurrir por el vidrio mientras Carlos detallaba la cascada de fallas. El sistema de facturación automatizada se había caído porque a Mateo se le olvidó renovar la licencia del software. 3 subcontratistas habían abandonado las obras después de que los pagos se retrasaron más de 90 días. El seguro de responsabilidad civil estaba a punto de vencer en una semana. Porque Sofía había estado usando los pagos de la prima para cubrir la renta de su galería. Documenté todo en un diario de piel, cada falla anotada meticulosamente con fechas, horas y consecuencias. Tomar notas de forma tan metódica me dio algo en qué concentrarme, además del hueco en mi pecho, donde solía vivir mi familia. 32 años de matrimonio reducidos a artículos de evidencia. 2 hijos que yo había criado convertidos en cómplices de mi eliminación. El golpe en mi puerta a las 3 de esa tarde fue suave pero persistente. Por la mirilla
Vi a Rebeca Treviño, mi mentora de hace 20 años, cuando recién entré a la industria de la construcción. Estaba parada en el pasillo, con un abrigo empapado por la lluvia y una expresión de preocupación decidida. Alma, abre la puerta. Sé que estás ahí adentro y tenemos que hablar. Rebeca entró a mi cuarto observando las cajas de evidencia y la pared de documentos con el ojo experto de alguien que había construido un imperio desde circunstancias peores. Ella había empezado Constructora Treviño con una sola camioneta después de su propio divorcio, convirtiéndola en la firma más grande de 3 estados. Las noticias vuelan en nuestra industria, dijo. Acomodándose en la incómoda silla del hotel, Mateo me llamó ayer tratando de robarse mis contratos. El muchacho de verdad creyó que andar presumiendo el apellido de su padre significaría algo. Le dije, yo solo trabajo con profesionales que saben la diferencia entre una varilla y un arrepentimiento. A pesar de todo, casi sonreí ante eso. Estoy aquí con una oferta, Alma. Nada de caridad, puro negocio. Necesito a alguien que entienda de control de calidad, relaciones con clientes y gestión de proyectos. Alguien que pueda hacerse cargo de nuestra división comercial, mientras yo me concentro en los contratos del gobierno. Sacó un folder de su portafolio. Camino directo a ser socia igualitaria. Oficina de esquina en el edificio Meridiano. Y aquí viene lo interesante. Tiene vista a tus antiguas oficinas. Puedes verlos fracasar mientras tú reconstruyes. El sueldo que me cotizó era el doble de lo que yo había sacado de mi propia empresa en toda mi vida. Las prestaciones incluían cosas que nunca me había permitido. Bono para carro, cuenta de gastos, reparto de utilidades que de verdad significaba algo. Pero fue la lista de proyectos lo que me cortó la respiración. Cada cliente había llamado quejándose de la incompetencia de Mateo. Ya estaba preguntando cómo mover sus contratos a Constructora Treviño. ¿Y para cuándo necesitarías una respuesta? Tómate tu tiempo. Una semana, quizá 2. Aunque debería mencionar que el proyecto Aranda está pidiendo específicamente tu participación. Al parecer, hubo un incidente con materiales de mala calidad que casi causa un colapso estructural. Después de que Rebeca se fue, necesitaba despensa y artículos básicos. Los precios del mini súper del hotel eran astronómicos y yo llevaba demasiado tiempo viviendo a base de café de máquina en expendedora. El supermercado en la Avenida del Río estaba lo suficientemente lejos de nuestros rumbos habituales como para sentirme a salvo de encuentros inesperados. Estaba comparando precios de pasta cuando una mano me agarró del brazo. Elías estaba ahí, con el rostro demacrado y su cabello usualmente perfecto, todo alborotado. El hombre seguro de sí mismo que había orquestado mi expulsión ahora se veía desesperado de alguna forma más pequeño. Alma, tenemos que hablar, no entiendes lo que está pasando. Leticia no es lo que yo pensaba. Un movimiento afuera llamó mi atención. Leticia lo estaba en su Mercedes con el motor encendido mirándonos a través del vidrio frontal de la tienda. El hombre en el asiento del copiloto me era desconocido, de cuello grueso y actitud alerta. Sus ojos seguían nuestra interacción con interés profesional. Suéltame el brazo, Elías. Mi voz tuvo el volumen suficiente para que los clientes cercanos voltearan a ver. Por favor, solo 5 minutos. Estás en peligro. Los dos estamos en peligro. Ella ya ha hecho esto antes. Me solté tirón y caminé rápidos hacia la cafetería de al lado, sacando mi celular mientras entrara. La cafetería estaba llena, repleta de testigos, y tenía una salida trasera por la cocina en caso de ser necesario. El detective Morales contestó de inmediato. Leticia Lozano está en el mercado del Río con un hombre desconocido, posiblemente armado. Elías se me acaba de acercar. Parece en pánico.
Quédese en espacios públicos. Le mando una patrulla ahorita mismo. A través de la ventana de la cafetería, vi a Elise salir del supermercado y acercarse al carro de Leticia. Ella abajó el vidrio e, incluso a la distancia, pude ver cómo su expresión pasaba de encantadora a despiadada. Elías dio un paso atrás, con las manos levantadas a la defensiva. El hombre desconocido se bajó del carro, moviéndose hacia Elías con una intimidación calculada. Entonces, las sirenas de la policía aullaron a lo lejos, y tanto Leticia como su acompañante regresaron rápidamente al Mercedes y arrancaron. Morales me regresó la llamada 1 hora después. Se nos escaparon, pero revisamos las placas de su carro. Ella estuvo en la biblioteca de la universidad esta mañana consultando revistas médicas, específicamente artículos sobre toxinas a base de plantas que imitan plantas síntomas cardíacos. Está escalando el nivel. Noche. Me senté rodeada de 12 sobres Manila, cada uno etiquetado con un destino diferente. Hacienda recibiría la documentación del fraude fiscal. La Fiscalía del Estado obtendría las pruebas del desfalco. La Cámara de la Construcción se enteraría de las violaciones de seguridad y los materiales de mala calidad. Las aseguradoras de Leticia Lozano descubrirían patrones muy interesantes en su historial de beneficiarios, pero la obra maestra era el paquete para la reportera de investigación del Canal 7, Diana Cházaro, quien había estado buscando una historia sobre corrupción corporativa. Incluí suficiente evidencia para iniciar una investigación, pero me guardé las revelaciones más dañinas. Esas llegarían después, sincronizadas perfectamente con el intento de Elías de presentar demandas de incompetencia mental en mi contra. Cada paquete contenía piezas diferentes del rompecabezas, asegurando que múltiples investigaciones se lanzaran simultáneamente. Ninguna agencia por sí sola tendría el panorama completo, pero juntas crearían una red ineludible. Subí copias digitales a cuentas de almacenamiento en nombres. Guardé copias físicas en una caja de seguridad de un banco donde nadie me conocía. El 12avo sobre era diferente. Contenía una sola fotografía, Leticia y Elías en la bodega a las 2:47 a.m. y una nota. Lo sé todo. Tu turno. Ese sobre le sería entregado en mano a Leticia Lozano mañana por la tarde, justo después de que los demás fueran enviados por correo. Que se preguntara cuánto sabía yo. Que entrara en pánico pensando qué agencias ya estaban investigando. Que cometiera la clase de errores que la gente desesperada siempre comete cuando se da cuenta de que sus planes perfectos se están desmoronando. La lluvia había parado, dejando el estacionamiento brillando bajo las luces de la calle. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, mi familia probablemente dormía en paz en camas que yo había elegido, en cuartos que yo decoré, confiados en su victoria. El amanecer del día 12 llegó conmigo parada en el mostrador del servicio postal, viendo a la empleada procesar 11 paquetes por correo certificado, cada sobre. Desapareció en el sistema con un número de rastreo que yo anoté cuidadosamente. El 12avo paquete, la advertencia personal para Leticia, sería entregado por un mensajero exactamente a las 2 de la tarde, dándole a las investigaciones oficiales 6 horas de ventaja. Para cuando llegué a la oficina de Rebeca Treviño para mi primer día no oficial de trabajo, la maquinaria de la justicia ya había empezado a moler. Rebeca me había dado un espacio de trabajo temporal en el piso ejecutivo, una oficina con paredes de cristal que miraba hacia el distrito de construcción de la ciudad. Desde mi ventana podía ver el edificio que albergaba a Constructora Arriaga, la empresa que yo había ayudado a levantar de la nada. A las 9:47 a.m.
3 vehículos oficiales, sin rotular, se estacionaron en el estacionamiento de mis antiguas oficinas. Agentes federales se bajaron con cajas y carpetas de cateo, con movimientos eficientes y ensayados. A través del telescopio de alto alcance de Rebeca, que ella guardaba para investigación de mercado, vi a los empleados amontonándose en las ventanas. Su confusión era visible incluso desde esta distancia. Mi celular, silencioso durante casi 2 semanas, comenzó su sinfonía a las 10:15 a.m. La primera llamada fue de Elías. Dejé que se fuera a buzón y luego la escuché. Alma, algo está pasando. Hacienda nos acaba de congelar todas las cuentas. Están diciendo algo sobre declaraciones de impuestos fraudulentas. Esto tiene que ser un error. Llámame de inmediato. 5 minutos después. Otro mensaje de voz. La Fiscalía del Estado está aquí con una orden de cateo. Se están llevando las computadoras. Alma, sea lo que sea que creas que pasó, esta no es la manera. Por favor. El primer mensaje de Mateo llegó a las 10:32 a.m. Madre, no sé qué hayas hecho, pero estás destruyendo todo lo que el abuelo construyó. Podemos resolver esto en privado. Como tu abogado, como tu hijo, te aconsejo que te comuniques conmigo de inmediato. Para el mediodía, los mensajes de voz habían evolucionado. La voz de Elías había pasado de la confusión al enojo y luego a algo muy cercano al pánico. Encontraron las cuentas en el extranjero. ¿Cómo supiste de las cuentas en el extranjero? Leticia dice que debiste habernos estado espiando ilegalmente. Vamos a pelear esto, Alma. No vas a ganar. Las amenazas legales de Mateo se habían disuelto en negociaciones desesperadas. La Cámara de la Construcción está amenazando con revocarnos la licencia. 3 proyectos nos acaban de cancelar los contratos. Mamá, por favor, hablemos de esto racionalmente. Podemos llegar a un acuerdo. Pero fue el mensaje de Sofía el que cargaba con la transformación más impactante. Su voz, usualmente tan segura y despectiva, se quebró con un miedo genuino. Mamá, me confiscaron la galería. Dicen que se compró con fondos desviados. No entiendo qué está pasando. No tengo a dónde ir. El departamento estaba a nombre de la empresa. Mis tarjetas, no. Mamá, no sé cómo. Por favor, llámame. 42 llamadas en total para las 3 de la tarde. Documenté cada una, guardando los mensajes de voz en múltiples dispositivos. La evidencia de su pánico sería útil si más adelante intentaban alegar ignorancia. El mensajero confirmó la entrega del paquete de Leticia a las 2:03 p.m. o menos. Para las 2:47 p.m., el investigador de Sara Martínez me mandó fotos que superaron mis expectativas más salvajes. Leticia estaba parada en el balcón de su penthouse, aventando lo que parecía ser la ropa de Elías al aire de la tarde. Trajes carísimos flotaban hacia abajo, como banderas de rendición, mientras ella gritaba lo suficientemente fuerte como para que los edificios vecinos la escucharan. Encontró las fotos en el paquete, me explicó Sara por teléfono. Fotos de Elías con 2 mujeres diferentes en bares de hoteles durante el último año. Él le ha estado viendo la cara mientras ella se la veía a él. Está destrozando todo lo que él dejó en su casa. El video de los investigadores mostraba a Elías llegando al edificio, mirando hacia arriba, a la lluvia de ropa, y luego retrocediendo cuando Leticia pareció aventar una laptop que explotó contra la banqueta cerca de sus pies. El guardia de seguridad le bloqueó la entrada mientras se podía escuchar a Leticia chillar sobre cómo la habían hecho quedar como una estúpida. ¿Hay más?, continuó Sara. Bajó al lobby con unas tijeras, amenazando con hacer pedazos los asientos de su carro. La seguridad del edificio tuvo que someterla. Elías huyó a un motel por la carretera 9, el mismo donde tú te estás quedando, de hecho.
Está a 3 puertas de tu cuarto. La ironía era casi poética. El hombre que había orquestado mi exilio ahora vivía en el mismo motel barato, probablemente comiendo de las mismas máquinas expendedoras, experimentando definitivamente la misma aplastante revelación de que todo lo que creía controlar se le había escapado de las manos. Rebeca y yo pasamos la tarde visitando clientes que habían expresado preocupaciones sobre la estabilidad de Constructora Arriaga. La junta con los Aranda fue particularmente satisfactoria. El propio Miguel Aranda nos recibió en su oficina, donde los planos arquitectónicos de su desarrollo cubrían cada superficie. Alma, qué bueno que estás aquí. Recibí una llamada de Mateo esta mañana amenazando con acciones legales si rompo nuestro contrato. 20 minutos después, estalló la noticia sobre las investigaciones federales a la empresa. Quiero que Constructora Treviño tome el control de inmediato, contigo supervisando personalmente el proyecto. Por eso, visitamos a 6 clientes ese día. Todos y cada uno de ellos firmaron acuerdos de transferencia, moviendo sus contratos a Constructora Treviño. El valor combinado superaba los $8 millones, más que todos los ingresos anuales de Constructora Arriaga del año anterior. Carlos me llamó cuando regresábamos a la oficina. Señora Alma, es un caos aquí. 17 trabajadores ya renunciaron. El resto está actualizando sus currículums. Mateo intentó dar una junta de seguridad, pero no se sabía ni los protocolos básicos. Alguien llamó a Protección Civil por las violaciones. Vienen el lunes. Carlos, Constructora Treviño necesita un gerente de bodega con experiencia. El mismo equipo, mejor sueldo, estándares de seguridad reales. ¿Te interesa? Su alivio se escuchó hasta acá. ¿Cuándo empiezo? Para la noche. Rebeca y yo habíamos contratado a 12 de los mejores empleados de Constructora Arriaga, asegurado 4 contratos grandes y establecido un calendario de transición que tendría el proyecto Aranda de vuelta en marcha en una semana. Celebramos con café en su oficina, viendo al último vehículo del gobierno salir del estacionamiento de Constructora Arriaga. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Rebeca, estudiando el edificio a través de su telescopio. Que no los destruiste, simplemente te quitaste de la ecuación y dejaste que revelaran quiénes eran en realidad. El fraude, el robo, la incompetencia siempre estuvo ahí. Tú solo eras los cimientos que mantenían todo junto. Mi celular vibró con el mensaje número 43 de Elías. Leticia ya sabe lo de las otras mujeres. Está amenazando con ir a la policía por algo. No sé qué empezaste, pero está destruyendo todo. Borré el mensaje sin contestar. Mañana la noticia estallaría públicamente. El reportaje de investigación de Diana Cházaro saldría al aire en el noticiero de la noche. La comunidad de la construcción se enteraría del fraude, las violaciones de seguridad y las investigaciones federales. Para el fin de semana, Constructora Arriaga existiría solo como un cuento de advertencia sobre la avaricia y la traición. Pero esta noche yo estaba sentada en mi oficina temporal, mirando hacia la ciudad que había ayudado a construir una estructura de calidad a la vez. Mañana firmaría mi contrato de trabajo con Constructora Treviño. Mañana empezaría a reconstruir mi vida profesional bajo mis propios términos. El teléfono sonó una vez más. La llamada número 44. Esta vez reconocí el número. Era la recepción del motel. Elías probablemente estaba tratando de comunicarse conmigo a través de su teléfono, ya que yo no le contestaba las llamadas. Dejé que sonara. Empaqué mis cosas y me dirigí a mi cuarto en un hotel diferente al otro lado de la ciudad. La nueva habitación de hotel se sentía más segura, a 30 kilómetros de Elías y de sus desesperados intentos por contactarme a través del
mostré. Apenas terminaba de organizar mis nuevos útiles de oficina, cuando el reportaje de investigación de Diana Cházaro empezó a reproducirse en la televisión, montada en la pared. Su expresión seria llenó la pantalla mientras estaba parada afuera de las oficinas centrales de Constructora Arriaga. El edificio se veía abandonado a pesar de ser la mitad del día laboral. Esta noche investigamos el repentino colapso de una de las constructoras más confiables de la región tras cateos federales y múltiples arrestos, anunció Diana. Detrás de ella, unos trabajadores estaban quitando las letras de bronce que deletreaban Arriaga de la fachada del edificio. Cada letra caía en la caja de una camioneta con un golpe hueco. Mi celular vibró con un mensaje del detective Morales. Cámbiale al canal 5. Vas a querer ver esto en vivo. Le cambié de canal con la cobertura de noticias de última hora. Agentes federales estaban escoltando a Elías desde el motel de la carretera 9, esposado, con la cabeza gacha, su traje caro reemplazado por la ropa arrugada que llevaba días en el gimnasio. La hora en la pantalla mostraba las 6:47 p.m., exactamente 3 semanas, desde la emboscada de mi cumpleaños. La voz del reportero se puso sobre las imágenes. Elías Arriaga, fundador de Constructora Arriaga, arrestado por cargos de evasión fiscal, fraude y conspiración. La escena cambió al despacho de abogados de Mateo en el centro. A través de las puertas de cristal se podía ver a los agentes cargando cajas mientras Mateo estaba congelado en el mostrador de recepción. Sus colegas retrocedían, como si sus problemas pudieran ser contagiosos. Su arresto ocurrió a la vista de todos los socios principales que alguna vez habían alabado su despiadada eficiencia. Lo sacaron por la entrada principal, asegurándose de que todos vieran la caída pública del chico de oro. El arresto de Sofía fue más silencioso, pero no menos absoluto. La galería que tanto había amado estaba envuelta en cinta amarilla. La vitrina que había pasado semanas arreglando ahora estaba bloqueada por avisos de embargo. Los agentes la encontraron sentada en la oficina de atrás, rodeada de piezas que ya no podía vender de un negocio que ya no existía. El reportero notó que se fue sin oponer resistencia, aparentemente en estado de shock. El arresto de Leticia Lozano le dio a la noche su clímax dramático. Helicópteros de noticias sobrevolaban su penthouse mientras los agentes intentaban entrar. Se le podía escuchar gritando sobre sus derechos, sobre una conspiración, sobre cómo le habían tendido una trampa. Las imágenes la mostraron siendo arrastrada hacia afuera, todavía en tacones de diseñador y bata de seda, con su cabello perfectamente peinado por fin alborotado. El reportero mencionó Que se estaban preparando cargos adicionales relacionados con las muertes de sus 2 esposos anteriores. Morales me llamó mientras la cobertura continuaba. ¿Puedes venir a la delegación mañana por la mañana? Hay algunas cosas que necesitas saber sobre lo que encontramos. A la mañana siguiente, la oficina de Morales se sentía diferente. El cansancio en sus ojos había sido reemplazado por una sombría satisfacción. Esparció unos expedientes sobre su escritorio, cada uno etiquetado con nombres que yo reconocía. Los mensajes de texto que recuperamos son condenatorios. Leticia y Elías discutieron tu eliminación extensamente. La emboscada de cumpleaños era para desestabilizarte, hacerte vulnerable. Leticia había conseguido la digitalis con un contacto en México. El plan era esperar 3 meses y luego invitarte a una cena de reconciliación. El estómago se me revolvió, pero Morales continuó. Aquí viene lo irónico. Leticia estaba planeando simultáneamente la muerte de Elías para aproximadamente 8 meses después. Ya había redactado los documentos para transferir los bienes de él a su nombre. Tu esposo se creía el depredador,
pero siempre fue su presa. Me mostró un mensaje de Leticia a un número desconocido. Es más fácil de manejar de lo que esperaba. Una vez que nos encarguemos de A, necesitaremos de 6 a 8 meses antes de su ataque al corazón. Los contratos de construcción por sí solos valen 8 millones. Que te hayas ido caminando arruinó todo, explicó Morales. Sin ti, para echarte la culpa del colapso de la empresa, Leticia no pudo posicionarse como la salvadora de Elías. Cuando empezó la investigación, entró en pánico, se movió demasiado rápido, cometió errores. Tu silencio te salvó la vida a ti y probablemente la de él también. Regresé a las oficinas de Constructora Treviño para encontrar mi espacio de trabajo definitivo listo. La oficina de esquina que Rebeca me había prometido miraba hacia todo el distrito de la construcción. A través de los ventanales de piso a techo, vi cómo pegaban un aviso de embargo en la casa que yo había diseñado con tanta ilusión décadas atrás. Los trabajadores fueron gentiles con el papel, como si entendieran el peso de lo que estaban pegando. A lo largo del día, antiguos empleados de Constructora Arriaga pasaron a darme las gracias por haberlos contratado en Treviño. Carlos se había traído a todo su equipo de la bodega. El maestro de obra del proyecto Aranda había convencido a sus mejores cuadrillas de hacer el cambio. Incluso la recepcionista, María, que había trabajado en Arriaga durante 15 años, ahora estaba sentada en la recepción de Treviño. Usted nos dio dignidad en esta transición, dijo María, con lágrimas en los ojos. Pudo habernos dejado a todos hundirnos con ellos, pero no lo hizo. El correo llegó a las 3 de la tarde con 3 cartas reenviadas desde el hotel. La letra de Mateo en el primer sobre era temblorosa. Su caligrafía legal y segura había sido reemplazada por garabatos desesperados. Su nota era breve. Mamá, necesito dinero para la tienda de la cárcel. Me están amenazando con quitarme la licencia de abogado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no sé a quién más acudir. Los otros presos se enteraron de que soy abogado. No es seguro estar aquí. La carta de Sofía abarcaba 3 páginas, con su letra artística apretada y manchada de lágrimas. Nunca aprendí nada real, mamá. Tú intentaste enseñarme, pero yo me creía superior a todo. Creí que el dinero siempre iba a estar ahí. Ni siquiera sé hacer café bien. En la casa de transición me tienen lavando platos y ni siquiera sé cómo hacer eso bien. Tengo 26 años y estoy empezando desde cero. El mensaje de Elías llegó a través de un abogado oficio, escrito a máquina en papel membretado oficial. Señora Arriaga, mi cliente sostiene que Leticia Lozano manipuló toda la situación. Afirma que fue coaccionado en los trámites de divorcio y que desconocía los elementos criminales involucrados. Desea discutir la posibilidad de un testimonio de buena conducta respecto a sus años como ciudadano respetuoso de la ley. Creé un nuevo folder en mi archivero, etiquetándolo regalos de cumpleaños, con plumón permanente. Cada carta fue adentro, no por crueldad, sino como evidencia de las consecuencias. Ellos me habían dado papeles de divorcio para mis 60 años. El universo les había devuelto el favor con órdenes de aprehensión para los suyos. Esa noche, me quedé de pie en mi nueva oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. El letrero de Constructora Arriaga había desaparecido por completo, dejando solo las letras fantasma en la fachada del edificio, donde décadas de clima habían dejado su marca. Mañana empezaría la demolición en el interior, dejándolo en obra negra para los nuevos inquilinos. Rebeca se me unió en la ventana, pasándome una taza de té. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en la pregunta, viendo cómo la última luz se desvanecía de mi vida pasada. Me enseñaron algo valioso. A veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, es dar un paso atrás
y dejar que se destruyan a sí mismos, mientras tú construyes algo mucho mejor sobre sus cenizas. Las noticias locales se reproducían en la televisión de la oficina, mostrando las imágenes de los 4 arrestos de nuevo. El reportero mencionó que se estaban presentando cargos adicionales a diario conforme salía más evidencia a la luz. La Cámara de la Industria de la Construcción le había revocado permanentemente la licencia a Constructora Arriaga. Hacienda había incautado todos los bienes en espera de la investigación. Leticia Lozano estaba siendo investigada por 2 muertes sospechosas más en otros estados. Y la justicia había llegado exactamente 3 semanas después de mi cumpleaños, usando esposas y portando órdenes federales. 6 meses habían transformado todo, excepto el amanecer. Estaba parada en la ventana de mi nuevo departamento, viendo al mismo sol pintar el mismo cielo, pero todo lo que iluminaba había cambiado. El café que tenía en la mano venía de una cafetera que yo misma escogí, preparado exactamente como a mí me gusta, sin tener que considerar los gustos de nadie más. La taza, una pieza de cerámica hecha a mano por un artista local, no tenía historia, ni memoria, ni fantasmas de tiempos mejores rondando por el borde. El departamento en sí era más pequeño que la casa, pero cada metro cuadrado me pertenecía por completo. Los muebles no contaban historias de concesiones. El sillón de lectura de piel junto a la ventana me había llamado la atención en una venta de garage y lo compré sin pedir permiso ni revisar cuentas mancomunadas. La mesa del comedor tenía espacio para 4 en lugar de 8, hecha de pino, recuperado por un artesano que entendía que las imperfecciones podían ser hermosas. Arriba de ella colgaban fotografías de los últimos 6 meses. Carlos y su familia en una carne asada. Rebeca y yo firmando contratos. La ceremonia de inauguración del proyecto Aranda, donde Miguel Aranda me había dado el crédito públicamente por salvar su desarrollo. Mi celular sonó. Era Margarita Ríos llamando para confirmar nuestros planes para comer. Se había convertido en una presencia habitual en mi nueva vida. Nuestra amistad de la universidad, reavivada por la crisis y fortalecida por la supervivencia. Y ahora nos veíamos cada semana, 2 mujeres que habían aprendido que empezar de 0 a los 60 no era un premio de consolación, sino un regalo inesperado. La ceremonia de sociedad en Constructora Treviño estaba programada para esa misma tarde. Rebeca había insistido en hacerla formal, invitando a clientes y líderes de la industria para presenciar la transición de empleada a socia igualitaria. Los documentos ya estaban firmados. Había aprendido a leer cada palabra ahora, pero Rebeca entendía el valor del reconocimiento público. La sala de juntas se llenó de personas que habían visto mi humillación pública y mi reconstrucción privada. Miguel Aranda llegó temprano, trayendo a su esposa, quien me jaló a un lado para su admiración. 3 otros clientes importantes asistieron, cada uno de ellos habiendo transferido sus contratos de Arriaga a Treviño específicamente por mi participación. El inspector de obras, el mismo que había señalado las violaciones de seguridad de Mateo, me dio un apretón de manos con genuino respeto. Rebeca se paró en el podio y su voz resonó por toda la sala con una autoridad curtida. Hace 6 meses, esta empresa ganó algo invaluable, la integridad hecha persona. Alma Arriaga se reconstruyó a sí misma y a nuestra división comercial al mismo tiempo, asegurando 8 millones en nuevos contratos, mientras mantenía un récord de seguridad perfecto. Hoy se convierte en mi socia igualitaria en Constructora Treviño, aunque siempre ha sido mi igual en todo lo que realmente importa. Los aplausos se sintieron diferentes a cualquier otro reconocimiento que hubiera recibido antes.
Esto me lo había ganado enteramente por mis propios esfuerzos, no era el reflejo de la gloria del éxito de un esposo ni de los logros de unos hijos. La champaña me supo más dulce porque yo misma la había pagado. Esa noche llegó una carta a mi oficina. El sello oficial de la Agencia Federal de Prisiones, el número de reo de Elías en la esquina. Adentro, un formato de solicitud de visita con una nota escrita a mano. Por favor, una sola plática antes de mi traslado. Hay cosas que necesitas saber sobre los niños. Sostuve el papel por un largo momento, sintiendo su peso. El hombre que había orquestado cómo desecharme estaba usando a nuestros hijos para manipularme por última vez. Pero la curiosidad ganó. 3 días después, estaba sentada en la sala de visitas de un centro de detención federal, viendo cómo traían a alguien que se parecía a Elías, pero 10 años más viejo. El uniforme naranja le quedaba grande a un cuerpo que había perdido 15 kilos. Su postura segura había sido reemplazada por un encorvamiento a la defensiva. Cuando se sentó frente a mí, separados por un vidrio blindado, le temblaban las manos al levantar el teléfono. ¿Te ves bien?, me dijo, con la voz hueca a través de la bocina. No dije nada, solo esperé. Están batallando. Mateo y Sofía. El abogado de oficio dice que a Mateo le podrían dar 18 meses en seguridad mínima si coopera por completo. Sofía está en una casa de transición aprendiendo oficios. Hizo una pausa, estudiando mi cara en busca de una compasión que no estaba ahí. Son nuestros hijos, Alma. Dejaron de ser mis hijos cuando se rieron de mi dolor. Su rostro se arrugó un poco. Necesito dinero para la tienda de la cárcel y un abogado, uno de verdad. El equipo de Leticia está tratando de colgarme todo a mí, haciéndome quedar como el autor intelectual cuando ella fue la que movió los hilos todo el tiempo. Tú tomaste tus decisiones, Elías. Cada firma, cada mentira, cada reunión a escondidas con Leticia. Todas esas fueron decisiones tuyas. Yo te amé alguna vez, dijo desesperado. ¿Acaso 32 años no cuentan para nada? Contaron para todo. Por eso la traición fue tan absoluta. Me levanté para irme. Alma, por favor. Su voz se quebró a través del teléfono. Me van a trasladar a una prisión federal en Sonora, 5 años como mínimo. Me voy a morir allá adentro. Colgué el teléfono y me alejé. Sus gritos ahogados me siguieron a través del vidrio blindado. La desesperación en su voz era el mismo tono que yo había cargado en el pecho aquella mañana. Ellos me habían emboscado. Ahora le tocaba a él cargar con ese peso. Una semana después, llegó otra carta inesperada. Esta era de Jimena, la exesposa de Mateo, de quien él se había divorciado hacía 2 años, alegando que a ella le faltaba ambición. Estaba batallando, escribió, tratando de reiniciar su vida después de que Mateo escondió bienes durante el divorcio. Había escuchado sobre mi nuevo puesto y se preguntaba si en Constructora Treviño había vacantes de nivel básico. La contraté como asistente administrativa. Llegó esa primera mañana, nerviosa, agradecida por la oportunidad que Mateo nunca le dio. Verla encontrar poco a poco su confianza durante las siguientes semanas se sintió como si el balance del universo estuviera siendo restaurado. Con el tiempo, las noticias dejaron de cubrir el escándalo de Constructora Arriaga. A Elías le dieron 7 años. A Leticia le dieron cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, después de que la conectaron con 4 asesinatos en 3 estados. Mateo recibió 2 años y le quitaron la licencia para ejercer de por vida. A Sofía le dieron libertad condicional y servicio comunitario, aunque la casa de transición reportó que por fin estaba aprendiendo habilidades básicas para la vida. Guardé sus cartas en el folder marcado regalos de cumpleaños, leyéndolas de vez en cuando para recordarme qué tan lejos había viajado
desde aquella mañana de crueldad orquestada. Me habían entregado papeles de divorcio y avisos de desalojo, creyendo que estaban terminando mi historia. En su lugar, me habían liberado para escribir una muchísimo mejor. De pie en mi oficina, mientras otro día llegaba a su fin, vi cómo las luces de la ciudad empezaban su espectáculo nocturno. En algún lugar, en prisiones federales a lo largo del país, las personas que habían intentado borrarme estaban aprendiendo lo que de verdad se sentía ser borrado. Esas 42 llamadas desesperadas habían llegado demasiado tarde, porque la carpa me ha puesto en marcha en el instante en que eligieron la crueldad por encima de la compasión. Mi celular descansaba en silencio sobre mi escritorio. Ya no era una fuente de terror, sino una herramienta para el negocio que estaba construyendo bajo mis propios términos. El mañana traería nuevos contratos, nuevos retos, nuevas oportunidades para demostrar que la mejor venganza no era la destrucción, sino la reconstrucción. Yo había construido belleza a partir de sus cenizas y era enteramente mía. Si esta historia de venganza calculada te tuvo conteniendo el aliento, rómpele a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Alma firmó cada documento con calma y una sonrisa serena, sabiendo que ya había puesto su plan en marcha. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. No te pierdas más historias atrapantes como esta. Suscríbete y tócale a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando suba un video.